Vamos a continuar la secuencia de vídeos de programación en lenguaje ensamblador. Ahora vamos a realizar un ejemplo de programación en donde vamos a ver algoritmos de ordenación, uno, y vamos a hablar de números pares e impares, de cómo procesarlos y de cómo ordenarlos. Para esto vamos a resolver este ejercicio. A partir de la posición de memoria dada por la etiqueta des, se tienen números aleatorios, excepto el 0. Este elemento se utiliza para indicar el fin del array. Elabore un programa para MIPS en lenguaje ensamblador que tome esos números y ordene los números pares en orden ascendente y luego en orden descendente los impares. El número 0 indica el final del bloque de memoria que se desea ordenar. Los números ordenados deben almacenarse a partir de la posición que tiene la etiqueta ord. Utilice el procedimiento bubble sort para ordenar los números. Este recibe como argumento en A0 la dirección de inicio de un array de datos terminado en 0 y lo ordena únicamente de forma ascendente, dejando el array ordenado en el mismo lugar y devolviendo en V0 el tamaño del array que ordenó. Muy bien, ¿qué nos están pidiendo? Nos están diciendo dos cosas. Primero, que tenemos un array, que ese array es de números enteros, es un array de palabras. Aquí por simplicidad pues utilicé una celda para cada uno de los números, pero bueno, cada una de estas celdas es de 32 bits. Entonces, como que ocupara cada celda 4 posiciones de memoria. Simplemente por simplicidad lo dibujé de esa forma. Ahora, ¿qué nos dicen? Pues nos dicen que ese array tiene números y que el último siempre es el 0. Es un array acabado en 0 o acabado en null. Pues null también podemos hablar no solo del carácter null, sino de cuando hablamos de todo 0. Nos dicen también que este array tiene una etiqueta que se llama des. Y esa etiqueta, pues como una etiqueta de un array, apunta al primer elemento del array. Luego nos dicen que tenemos otro array y que ese array tiene la etiqueta ord. Muy bien. ¿Y qué nos piden hacer? Nos piden tomar los números que están en des. Podemos dejar el array en des igual o lo podemos cambiar. No nos dicen nada al respecto. Vamos a ver que lo mejor, lo más sencillo va a ser cambiarlo. Y ese array que está en des lo tenemos que ordenar. ¿Cómo lo tenemos que ordenar? Lo tenemos que guardar ordenado en ord, de forma tal que los números pares están ordenados en forma ascendente. Entonces justamente tenemos 8, 10, 12. Y los números impares vienen a continuación ordenados de forma descendente. 35, 15, 7, 1. Y bueno, el 0 que nos indica el final del array está al final del todo. Ese no lo movemos. Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Ya entendemos lo que tenemos que hacer y ahora tenemos que resolver el problema. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy bien, vamos a hacer uso del ordenamiento burbuja, del bubble sort. Este es el algoritmo de ordenación más sencillo que existe y básicamente funciona revisando cada elemento de la lista que va a ordenar y lo revisa comparándolo con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. Y es necesario revisar varias veces toda la lista. Tenemos que iterar varias veces en la lista hasta que no se necesiten más intercambios. Y eso significa que la lista va a estar ordenada. Ese array va a quedar ordenado. Este algoritmo va a obtener su nombre de la forma en que van subiendo los elementos durante los intercambios, como que si fueran burbujas. Es el algoritmo más sencillo de programar y también es el más ineficiente. Pero bueno, de momento no nos vamos a preocupar por eficiencia. Entonces, ¿cómo funcionaría este bubble sort? Pues vamos a tener condiciones iniciales. Entonces, este es el array que teníamos antes, que tenemos en des y que de alguna forma se lo vamos a pasar a nuestro algoritmo de bubble sort. Tenemos que tener dentro del bubble sort dos cosas. Una que va a ser el num_l
y otra que va a ser una bandera swap que nos va a indicar si se hizo un cambio o no. Entonces vamos a partir y vamos a tener un puntero con el cual vamos a ir recorriendo este array. Entonces, dado que tenemos un elemento, incrementamos nunL en 1. Comparamos entonces este primer elemento con el segundo. Entonces, como el segundo es menor que el primero, los vamos a intercambiar. Muy bien, los intercambiamos y avanzamos el puntero al siguiente elemento. Cosas interesantes. Ahora tenemos dos elementos, subimos el puntero en 1 y pusimos un 1 en la bandera swap porque realizamos un intercambio. Dado que ya realizamos un intercambio, ese 1 en swap va a permanecer allí hasta la siguiente iteración. Muy bien, seguimos. Ahora, comparamos el 15 con el 35. Como el 15 es menor, no hay cambio y aumentamos en 1 el puntero PD. Muy bien, ahora nuevamente comparamos el 8 con el 35 y como el 8 es menor que el 35, este no hace falta, aquí lo comparamos, entonces hace falta cambiar y quedamos de esta forma. El 8 arriba del 35. Incrementamos el puntero que ahora apuntaría a este 35. Pero como entonces este 35 es mayor que el 7, tenemos que intercambiarlos. Luego, 35 va a compararse con el 10. Como el 10 es menor, los intercambiamos. El 35 con el 1, nuevamente los intercambiamos. Y al final ya nos queda el puntero en el 35. ¿Ok? Ya hemos acabado de iterar. Muy bien. ¿Cuántos elementos tenemos? 7. Y justamente este tiene 7 elementos. Swap está en 1 desde que se hizo el primer intercambio. Como se hizo un intercambio, tenemos que volver a iterar. Entonces ahora tenemos una segunda iteración. Entonces, esto es lo que le entra a la segunda iteración. Entonces, ¿qué vemos? Pues en la segunda iteración, 12 y 15 no hay que intercambiarlo. Sin embargo, el 15 y el 8 sí. Y aquí ya ponemos el swap en 1 y va a seguir en 1 porque ya hubo un intercambio. Seguimos comparando y el 15 ahora va a ir bajando y los números más pequeños que 15 van a ir subiendo. Entonces vemos como el 15 va a ir bajando hasta que llega aquí porque ya el 35, que es el más grande, en la iteración anterior había quedado en el fondo. Como hubo un swap, tenemos que hacer una nueva iteración. Nuevamente, esto es lo que entra, que es lo que salió de la iteración anterior, y esto es lo que sale de esta iteración. Entonces, en este caso, ¿qué tuvimos? Pues tuvimos que este 12, que entró aquí, va a empezar a bajar, va a empezar a bajar, va a seguir bajando hasta que ya no puede bajar más, porque el que sigue es 15, que es mayor. Y ya nos queda entonces esta iteración. Como hubo un swap, a partir de este punto hubo un swap, pues tenemos que volver a iterar. Cuarta iteración. Lo que le entra es lo de la iteración anterior. Y en este caso vamos a tener 8 y 7. Va a haber un swap. Vean que aquí hubo un swap. Entonces ya swap es igual a 1. Y en este caso el siguiente número mayor, que es el 10, es el que va a ir bajando. Entonces va a ir bajando. Cuando ya toca comparar con él, va a ir bajando. Y ya va a quedar encima del 12, que es el siguiente mayor. Esto es lo que va a salir de esa iteración. Vean que ya tenemos el array casi ordenado. Del 10 al 35 está ordenado. Pero hubo un swap, tenemos que iterar nuevamente. Quinta iteración. En esta quinta iteración, nuevamente volvemos a comparar. Entonces 7 y 8 están bien, no hay swap. Luego entonces ya tenemos que comparar el 8 con el 1. Si hay un swap, los tenemos que cambiar. Entonces ponemos en 1 la bandera swap
y ya eso va a implicar que vamos a tener que hacer otra iteración. Y bueno, en este caso, pues el 8 es el que baja una posición y ya se queda allí. En el resto, de aquí en adelante, no hay más cambios, permanece el array exactamente igual, aunque tenemos que iterar sobre todo el array. ¿Por qué seguimos iterando sobre todo el array si no hay más cambios? Por ejemplo, ¿por qué nosotros después de la primera iteración ya sabemos que el número mayor va a quedar aquí abajo? Podríamos ahora ya no iterar sobre él. Entonces poner el límite de iteración aquí. Y ya cuando el 15 está, podemos poner el límite de iteración aquí y en la siguiente aquí e ir cambiando el límite de iteración para no iterar sobre números que ya sabemos que están ordenados. Pues básicamente no lo hacemos porque ya eso no sería el bubble sort, sería otro algoritmo de ordenación que es un poquito más eficiente justamente haciendo eso. Bueno, seguimos con la sexta iteración. En el caso de la sexta iteración, vamos a comparar ahora el 7 con el 1. Entonces, como el 1 es menor, vamos a tener que intercambiarlos. Swap va a tener que ser igual a 1. Y eso implica que ya vamos a tener que iterar nuevamente. Pero vean que a partir de este punto ya el array está ordenado. Si tuviéramos un algoritmo más eficiente, pues ya lo hubiéramos detectado y ya hubiéramos parado de iterar. Pero bueno, tenemos que acabar todas las iteraciones, todas las comparaciones, aunque ya sabemos que está ordenado. Como swap es 1, tenemos que iterar nuevamente. Séptima iteración. En esta séptima iteración vamos a ver que swap se mantiene en 0. Ingresa un array ya ordenado y swap se mantiene en 0. Como swap se mantiene en 0, ya no hay que iterar más y tenemos un array ordenado. Muy bien. Ya tenemos el array ordenado de forma ascendente, pero ¿qué pasa con los números impares? Nos piden pues que los pares estén de forma ascendente, los impares de forma descendente. Pues vamos a ver cómo podemos proceder. Aquí ya tenemos los dos arrays, des y ort. Vamos a llamar al algoritmo bubble sort y mágicamente des va a quedar ordenado de forma ascendente. Ort sigue vacío, no lo tocamos. ¿Qué hacemos ahora? Pues justamente bubble sort nos devuelve el tamaño del array, por lo que yo sé cuál tiene que ser la última posición de ort, cuánta memoria ocupo para guardar el array. Entonces justamente voy a poner allí un puntero y voy a almacenar un 0. Y vamos a definir en ort dos punteros. Un puntero que vamos a llamar puntero de impares, que es el PO, y como yo conozco el número de elementos de des porque bubble sort me lo devolvió, entonces yo puedo ubicarme al final de este array. Y ort pues va a tener un puntero de pares. Entonces tenemos PE, puntero de pares, PO, puntero de impares. Muy bien. ¿Cuál tiene que ser el último elemento de ort? Pues justamente un 0. Entonces almaceno el 0 y decremento en 1 PO para subir. Ok. Nuevamente, tanto el array des como el array ort, vamos a suponer que en las direcciones más cercanas a arriba van a ser las direcciones más bajas, más cercanas a 0. Y las direcciones de abajo van a ser las más cercanas a f, a todo f, tanto ort como des. En los dos casos va a pasar eso. Entonces por eso digo que una vez que almacenamos el 0 en PO, en la última posición del array, vamos a decrementar PO para subirlo. Muy bien, y ahora sí empezamos a recorrer des y decimos, el elemento que leemos en des, ¿qué es? Pues es un número impar. Entonces, como es un número impar, lo voy a guardar en PO. Y ahora voy a incrementar PD y voy a decrementar PO. Leo el siguiente elemento. El siguiente elemento, ¿qué es? Pues es un 7, que también es impar. Entonces lo voy a guardar en PO.
incremento PD y decremento PO. Muy bien. Siguiente elemento que voy a leer se trata de un 8. Entonces se trata de un número par. Entonces lo guardo en PE. E incremento en 1 PE y también PD para pasar al 10. Siguiente elemento es un 10. Entonces lo vamos a guardar en PE, que es el de pares. Lo guardamos en PE, que es el de pares, e incrementamos PE nuevamente. Siguiente elemento es un 12. Entonces ese 12 lo vamos a almacenar en PE. Aquí vamos a poner el 12. Justamente ponemos el 12 e incrementamos en 1 el PE. Siguiente elemento es un 15. Entonces es impar. Lo tengo que guardar en el puntero de impares. Entonces lo vamos a guardar aquí, el 15. Y el último elemento es un 35, que es impar. Entonces lo guardamos en el puntero de impares. Y ya llegamos a el elemento 0. No importa que PO y PE se intercambien, no los tomamos en cuenta sobre la iteración. Cuando sabemos que tenemos que parar, cuando PD llega al final y sabemos que no vamos a reescribir los pares con los impares con los pares, eso no va a pasar porque nosotros ya conocemos el tamaño del array. Vean que PO lo pusimos al final y en el final pusimos un 0 y ya sabemos que si el array pues tiene 7 elementos, pues justamente nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces lo que está en des tiene que caber en ort. Y de esta forma vean que al final tengo los números pares ordenados de forma ascendente, los números impares ordenados de forma descendente. Muy bien. Ahora vamos a hacer los diagramas de flujo. Y aquí quiero resaltar que la idea de este ejemplo es aprender a estructurar el código. Y estructurar el código para lo que ustedes tengan que hacer en tareas. Entonces, en las tareas vamos a tratar de tener muchas funciones. Y con muchas me refiero a las necesarias. Tampoco vamos a hacer funciones de forma innecesaria. Y la idea es que nosotros vamos a tener una función main, una función principal que idealmente solo va a ser llamadas a funciones. ¿Okay? Es como la función que va a orquestar todo. Entonces, esta función main lo que va a hacer en nuestro caso únicamente es una llamada a otra función que se va a llamar ordenar par e impar y le va a pasar dos parámetros, la dirección de des y la dirección de ort. Vean que aquí en diagramas de flujo yo intento utilizar lenguajes de alto nivel, poner las cosas lo más en alto nivel posible, lo más abstracto posible. Aquí intento no referirme a registros, intento no referirme a la implementación en arquitectura. ¿Cuál es la idea? Que un diagrama de flujos, pues yo fácilmente lo puedo pasar al lenguaje ensamblador de MIPS, de ARM, de Spark, de lo que sea, o a un lenguaje de alto nivel, C++, Java, Python, etc. Diagramas de flujo, pues tiende a ser bastante básico, bastante cercano a una implementación hardware, por eso lo utilizamos y no utilizamos pues algo de más alto nivel como diagramas UML si es que todavía hay alguien que los utilice o un pseudocódigo a nivel de objetos, clases, porque eso no lo estamos haciendo. Estamos programando en un lenguaje muy básico, muy cercano al hardware, por lo tanto lo queremos tener lo más cercano a únicamente transiciones, copias de una variable a otra. Entonces por eso usamos diagramas de flujo. Entonces, en resumen, función main lo más pequeña posible. En este caso solo va a llamar a una función. Vamos a hacer ahora el diagrama de flujos de esta función porque es la que sigue. Entonces tenemos la función main que va a llamar al algoritmo de ordenación par e impar, a lim_sort. ¿Y qué queremos hacer aquí? Pues vamos a querer hacer varias cosas. Pues mira, me podría resultar muy útil imprimir el array sdes que me pasaron de parámetro, solo para ver qué tiene.
llamar a la función bubble sort que lo va a ordenar e imprimirlo nuevamente para verlo. Estas son funciones que luego voy a tener que hacer. Y ahora sí, viene propiamente dicho lo que haría el algoritmo even odd sort. ¿Se acuerdan que antes pues nosotros simplemente llamamos al bubble sort, el bubble sort nos devuelve el número de elementos y a partir de eso yo puedo iterar? Pues el bubble sort me devuelve el número de elementos. Entonces justamente yo voy a tener que PO, el puntero de impares, va a ser igual al número de elementos. Cosa interesante, el número de elementos, ¿cuál va a ser? 7, como en el caso anterior, 8, va a ser n, el número de elementos que tiene el array. ¿Qué pasa con eso? Vamos a ver, si nosotros tenemos un array de 4 elementos, 1, 2, 3, 4, el último elemento es un 0. ¿Qué nos va a devolver numL? NumL nos va a devolver el número de elementos que tiene eso. Entonces nos va a devolver un 4. Eso va a ser igual a numL. Tiene 4 elementos, numL va a ser 4. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que el primer elemento del array va a estar en la posición 0. El segundo elemento del array va a estar en la posición 1. El tercero va a ser array 2. Y el cuarto va a ser array 3. ¿Por qué esto? Porque acuérdense que nosotros para calcular la dirección de un array hacemos la base del array más i por 4. ¿Por qué empezamos a contar en 0? Porque justamente para direccionar, para obtener la dirección del primer elemento no tengo que sumarle nada, ya la tengo. A apunta al primer elemento, entonces no tengo que sumarle nada. Entonces por eso empezamos a contar en 0. Pues el 0 va a estar en A4. Entonces nos viene genial eso, porque en A numL va a estar o tiene que estar el 0. Entonces justamente es lo que hago aquí. El array ordenar en la posición PO, que justamente va a ser numL, va a ser igual a 0. Entonces ya guardo el 0. Porque recuerden que en un principio el array ord está vacío. Yo tengo que empezar a llenarlo. Entonces, ¿cómo lo lleno? Pues pongo en la última posición el 0 y ya tengo reservado entonces el espacio. De momento lo vamos a hacer así. En la vida real pues tendría que decirle al sistema operativo que me reserve la cantidad de memoria que ocupo. Pero bueno, como aquí estamos tan cercanos al hardware, pues puedo hacer estas locuras y no va a pasar nada. En un lenguaje real, pues yo no puedo escribir, simplemente decir antojadizamente, pues escribo en este espacio de memoria, porque el sistema operativo me diría, pues este programa está haciendo cosas feas y lo voy a matar. Y justamente eso es lo que pasa. Y eso es un segmentation fault en Linux o un pantallazo azul en Windows. Un programa quiere escribir en una parte de memoria que no le toca, que no se le ha asignado, y el sistema operativo lo mata. Entonces, de momento, pues nosotros vamos a tener un array que se llama des, un array que se llama ord, y simplemente en la última posición de ord, que yo voy a saber que ord tiene n posiciones porque des tiene n posiciones. Entonces ocupo las mismas posiciones en ord que tengo en des para guardar todos los números. Entonces, numL me dice, en la última posición vamos a poner un 0. Por eso ponemos un 0 aquí. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Pues entonces, PO lo decremento en 1. ¿Para qué? Para que apunte, si esto va a ser ord, pues justamente ord va a tener los mismos 4 elementos que des, y PO al principio yo lo puse aquí al puro final y guardé un 0. Entonces yo ahora quiero guardar aquí porque tenemos 4 elementos nada más. Entonces yo voy a querer que PO apunte ahora aquí al espacio que tengo para guardar. P y PD, ¿cuáles son esos? PD es el array que voy a utilizar para recorrer el array des, que ya va a estar ordenado gracias a bubble sort, y PE va a ser mi puntero de impares que al principio lo voy a poner a apuntar
aquí al puro principio de mi array ort, a la primera posición donde iría el par más pequeño. Entonces, por eso hacemos la asignación que PE y PD sean 0. Entonces ya tenemos los punteros ubicados donde los ocupamos. Entonces, en resumen, vamos a tener dos arrays, un array que se llama des y que va a estar ordenado mágicamente gracias a bubble sort. Bueno, mágicamente no, ya vimos cómo funciona el bubble sort. Y este array, pues digamos que nuevamente el bubble sort nos va a decir que tiene 4 elementos y esos 4 elementos son 1, 2, 3 y 4 y el elemento 0 al final. Vamos a tener el array ort que también va a tener la misma cantidad de elementos y se va a llamar ort, y el último elemento le pusimos un 0. ¿Y qué tenemos ahora? Entonces tenemos que el puntero de impares está ahí y el puntero de pares está aquí y el puntero de desordenados, que ya están ordenados realmente, está ahí, que este es el PD. Entonces tenemos esos 3 punteros. Y ahora empezamos entonces a recorrer el array. ¿Qué hacemos? Leemos un elemento de des, el elemento que nos dice PD. Lo comparamos con 0. Si es 0, ya acabamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues imprimimos el array a ver si realmente quedó bien. No imprimimos des, sino más bien imprimimos el array ort, que es el que ya queremos ver si realmente quedó ordenado. Y vamos a fin. Ya se acabó la función. No. El elemento que leemos no es 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces le aplicamos una máscara i con 1. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos agarrando este elemento des PD y le estamos aplicando una máscara i con 1. Entonces, ¿qué sería? Pues un 1 y todos ceros hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar esto? Pues que me va a forzar ceros en todos estos bits, excepto en el último, que me va a quedar lo que haya. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que si x es 1, se trata de un número par, y si x es 1, se trata de un número impar. Y si x es 0, se trata de un número par. Ahora sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues justamente lo que hacemos es preguntar por eso. Al aplicarle la máscara i a PD con 1, el resultado es 0. Si es 0, es un número par. Entonces, ¿qué voy a hacer si se trata de un número par? Pues guardarlo en ort PE, el puntero de pares. ¿Y qué elemento? Pues el que acabo de leer. E incremento en 1 el puntero de pares para pasar a la siguiente celda libre. En caso de que se trate de un número impar, es decir, que esta máscara nos dé un 1, entonces más bien en ort puntero de impares vamos a guardar despe, el número que estoy procesando, y decremento en 1 el puntero de impares, nuevamente para pasar a la siguiente casilla libre. Lo siguiente que hago, pues en ambos casos, sea par o impar, es incrementar PD, el puntero que va recorriendo el array des, en 1 para pasar al siguiente elemento. Y nuevamente pregunto si se trata de 0. Si es 0 acabé, imprimo el array para ver que quedó ordenado, y si no, pues continúo. Entonces, pues en este caso en particular, pues al principio tenemos estas condiciones iniciales, entonces leo este elemento. Se trata de un número impar, entonces lo voy a guardar aquí. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a mover los punteros. Entonces PD va a pasar al siguiente elemento y PO va a pasar a la siguiente celda libre. Muy bien. Ahora, leemos el siguiente elemento. Se trata de 2, es un número par. Pues entonces lo guardamos aquí. El puntero PE va a pasar al siguiente elemento y el puntero PD también va a pasar al siguiente elemento.
ahora leemos un 3, es impar, entonces lo guardamos donde nos dice PO. PO va a pasar a la siguiente celda libre, porque el algoritmo dice eso, y PD va a pasar al siguiente elemento. Muy bien, el siguiente elemento es par, lo guardamos donde nos dice el puntero de pares. El puntero de pares va a pasar, va a incrementarse, ya no es una celda libre, podríamos tener un problema, pero no lo tenemos, porque PD va a pasar al siguiente elemento que se trata de 0 y acabamos. Entonces vamos a imprimir este array y nos va a salir que se trata de esto que está aquí, ya el array ordenado como lo queremos. Muy bien, ya esto sería entonces la función even-odd-sort. ¿Qué pasa? Pues que yo aquí adentro tengo varias funciones, básicamente dos: print array y bubble sort. Pues vamos a hacer la de bubble sort. Aquí tenemos la función de bubble sort. Entonces, ¿cómo era la función de bubble sort? Pues justamente lo primero que tengo que hacer es un contador de elementos que va a estar en 0, una bandera swap que nos va a indicar si hubo un cambio o no hubo un cambio, y un contador. Vamos a ver que justamente pues PD y NumL los puedo utilizar los dos como uno. O sea, puedo utilizar solo uno, pero bueno, aquí para clarificar eso a la hora de la implementación, aquí simplemente para que quede más claro, pues utilizamos los dos. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a agarrar y vamos a leer el p10º elemento de des. ¿Es 0? Sí. Entonces vamos a ir aquí, que ahorita nos referimos a ese punto en donde acabamos. Pues si nosotros vamos a comparar, tenemos que leer el p10 y el p10 más un elemento. Entonces, comparamos si este es 0 y también comparamos si el siguiente es 0. Porque si es 0 no tenemos que hacer la comparación. Ya quedó el array ordenado, llegamos al límite aquí. Entonces no tendríamos que comparar con el siguiente. No queremos que el 0 empiece a subir. El 0 tiene que quedar al final, fijo. Entonces, si es 0, pues justamente llegamos aquí y ¿qué es lo que hacemos? Preguntamos por la bandera swap. Si la bandera swap es 0, quiere decir que acabamos. Si no es 0, tenemos que volver a iterar, empezar nuevamente el bubble sort de 0. Ok, digamos que ninguno de los dos elementos que leímos es 0. Entonces ahora los comparamos. Entonces preguntamos, ¿el p10 elemento es mayor que el p10 más un elemento? No, no es mayor. Entonces no hay que intercambiarlos. Entonces simplemente incrementamos en 1 el puntero y seguimos. Ahora sí, si hay que intercambiarlos, el p10 elemento es mayor que el p10 más un elemento. Entonces tenemos que intercambiarlos. ¿Qué hacemos? Pues en un temp guardo el p10 elemento, en el p10 el p10 más 1 y en el p10 el temp, que era el que, en el p10 más 1 el temp, que era el que había guardado anteriormente. Y ponemos, muy importante, la bandera swap en 1. ¿Por qué ponemos la bandera swap en 1? Para indicar que ya se acabó. Muy bien, y con esto hacemos el bubble sort. Ahora nos queda una función más, que es la de el print array, que utilizamos 3 veces. Print array. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con este print array? ¿Qué tenemos que hacer? Pues únicamente ir recorriendo el array que nos pasen e ir imprimiéndolo. Entonces, un contador lo iniciamos en 0, leemos el i10º elemento del array que nos pasan y lo imprimimos. Si llegamos al final, entonces imprimimos una nueva línea. Por aquello de que queramos imprimir varias cosas, entonces imprimimos una nueva línea. Si no hemos llegado al último elemento, entonces imprimimos una coma y incrementamos en 1 nuestro contador para pasar al siguiente elemento. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues que justamente nos va a imprimir nuestro array como 1, 2, 3, 4, de una forma bonita, y luego pues haría, cuando imprime el último elemento, pues haría una nueva línea para la siguiente vez que imprimamos, imprimir en la siguiente línea. Listo, ya tenemos los
4 diagramas de flujos. Entonces, más o menos así se estructuraría una tarea. Tendríamos una función main que hace llamadas a pocas funciones y trataríamos de hacer funciones para que el código sea legible, para que sea más legible. Vean qué pasa, pues que yo hubiera podido agarrar y el código de print array, meterlo aquí y meterlo aquí y meterlo aquí. Esta función me quedaría gigante. El bubble sort lo hubiera podido meter aquí, pero nuevamente esta función me queda muy grande. A la hora de hacer otras funciones, puedo estructurar el código para que me quede más legible. Esa es la idea. Hacemos la codificación de cada uno de los diagramas de flujos. Entonces, primero vamos a definir justamente eso, el separador, que va a ser de tipo ASCII Z y va a ser la coma. La nueva línea, que va a ser de tipo ASCII Z y va a ser la nueva línea, que eso lo vamos a ocupar para la función de print array. Vean que nosotros ocupamos definir todas las variables en el punto data. Okay. Luego voy a hacer un array des y así se define un array en ensamblador. Esto es para probar, evidentemente. Entonces ahí defino el array 15, 12, 35, 8, 7, 10, 1 y lo acabo en 0. El último elemento del array es 0. Y en OR simplemente pongo un 0. De momento lo podemos hacer así. Luego, como les dije, pues realmente yo tendría que dentro de mi programa pedir espacio de memoria para OR, para guardarlo. Ahora vamos a ver que yo simplemente pues voy a empezar a escribir aquí. Pero si esto estuviera corriendo realmente un sistema operativo, pues el sistema operativo nos diría no puedes hacer eso. No puedes escribir en memoria que no te ha asignado. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Vamos a llamar a la función EvenOutSort. ¿Cómo pasamos parámetros a una función? A través de los registros A. Entonces, a través del registro A0 le paso la dirección de des. Entonces hacemos un load address de des en D0, de la dirección donde guardemos des. Y hacemos un load address de la dirección de ort en A1. Entonces vean que ahí estoy cargando las direcciones, los parámetros de mi función, los estoy almacenando en des y en A0 y en A1, des y ort. Okay. Y ahora sí hago el llamado a la función. Justamente, ¿cuál es el llamado a la función? Pues simplemente hago un jump and link a EvenOutSort. Cuando esta función regrese, pues va a seguir ejecutando código en main. ¿Qué pongo en main? Pues hago una llamada a syscall con el código 10, que esta era la llamada de acabar del programa, de no ejecute más instrucciones, ¿okay? De parar el procesador. Muy bien, este sería mi código main. Vean qué pequeño que es el código main. Son solo estas 5 líneas de código que están aquí, que están ahí. Nuevamente, el código, todo el programa se define en el punto text. Entonces tenemos el punto text para código, punto data para las variables. Muy bien, aquí abajo pues va a seguir el resto de funciones. Entonces, siguiente función, la función del EvenOutSort. Muy bien, vamos a ver la función esta del EvenOutSort. Yo en esta función pues voy a llamar a otras funciones. ¿Qué pasaba cuando yo llamaba a otras funciones? Pues que tengo que tener cuidado con ciertas cosas. Por ejemplo, con el registro RA, tengo que guardar en la pila. Con los registros A, los tengo que guardar en la pila porque las otras funciones pues pueden hacer uso de esos registros. Y vamos a ver que luego hay otro parámetro que también voy a tener que guardar en la pila. Básicamente, cuando llamo el bubble sort me va a devolver la cantidad de elementos y esa cantidad de elementos me la va a devolver a través de v0. Después de llamar a bubble sort, yo voy a querer llamar a otra función, a print array. Yo sé que no, porque yo la voy a hacer, pero cuando nosotros llamamos una función tenemos que tener cuidado. Y una función tiene permiso de escribir en v0. Por lo tanto, después de llamar a bubble sort y que bubble sort me devuelve el número de elementos en v0, si yo llamo a print array debería guardar en la pila el v0. ¿Para qué? Para estar seguros que va a estar ahí el resultado que yo quiero.
Muy bien, entonces estas 4 registros los voy a guardar en la pila. Por lo tanto, ocupo 4 posiciones de memoria para guardar cada uno de ellos. Es decir, ocupo en total 16 posiciones de memoria. Por eso, yo le resto 16 al puntero de pila para pedir 16 posiciones en la pila. Recordemos que la pila tiene un crecimiento negativo. Por lo tanto, para pedir espacio, yo le resto números, valores al puntero de pila. Muy bien. Si pido 16 posiciones, pues voy a poder guardar en la pila, en el puntero de pila, más 0, más 4, más 8 y más 12. Son las 4 posiciones en donde puedo guardar. Cada una de esas posiciones de 4 bytes. Por eso puedo guardar ahí palabras. Entonces, en 12 SP vamos a guardar el RA, la dirección de retorno. En 8 SP vamos a guardar A0. ¿Y qué es A0? Es donde me pasaron la dirección de DES. Y en 4 SP vamos a guardar el A1, que es la dirección de ORT. Muy bien. Listo por ahí. De momento pues no tengo nada más interesante que guardar en la pila. Por lo tanto en 0 SP no voy a guardar nada. Muy bien. Ahora hacemos un jump and link print array. Entonces, print array es una función en la cual por medio de A0 yo le voy a pasar el array que quiero que me imprima. Entonces, como en A0 ya tengo des, pues no tengo que cargarle ante los parámetros, simplemente la llamo. No hay ningún problema. Ok, print array se devuelve, imprimió el array, lo puedo ver en la terminal. Y ahora tengo que continuar con mi programa. Muy bien, print array, ¿qué hizo? Pues print array probablemente utilizó las llamadas a sistema para imprimir cosas. En las llamadas a sistema yo pongo cosas en V0 para los códigos de si quiero imprimir un entero, un string o lo que sea, el código de la función, de la funcionalidad de syscall la pongo en V0 y luego si quiero imprimir un entero, por ejemplo, lo pongo en A0. Es decir, es probable que print array me cambió a 0. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es recargar la dirección de des en A0. La dirección de des, vean que estaba en 8SP, por eso la volvemos a cargar. Y llamamos a bubble sort. Bubble sort ya nos ordena el array y nos va a devolver la cantidad de elementos que tiene el array. Y nos lo va a devolver a través de V0. ¿Por qué? Porque en una función V0 y V1 los utilizamos para devolver resultados. Entonces, como solo es 1, lo va a devolver en V0. Entonces, ese resultado, luego yo voy a querer nuevamente llamar a print array. Entonces, seguramente print array me va a modificar V0. Entonces, lo voy a guardar en la posición que me quedó libre de la pila, que era 0 SP. Vean que utilicé la 12, la 8, la 4 y me quedaba la 0. Entonces ahí guardo el num L, la cantidad de elementos del array. Continuamos. Cargamos la dirección del array que quiero imprimir en A0. Nuevamente quiero imprimir des. Y llamamos a print array. Print array nos imprime el resultado y ya está. Muy bien. Ahora sí, viene nuestra función. A partir de aquí, vean que lo que he hecho es llamar a estas 3 funciones únicamente. Ahora sí, viene la parte importante de nuestra función even odd sort. Ok. ¿Qué hacemos? Pues ocupábamos, en even odd sort, ocupábamos 3 punteros. PD, que era el puntero que iba a apuntar a al primer elemento, inicialmente al primer elemento de des. ¿Dónde está el primer elemento de des? En 8SP. Ahí le pasé la dirección de des. Entonces, T0 va a ser mi PD. T2, ¿quién va a ser? T2 va a ser mi primer elemento de ORT. Por lo tanto, va a ser el puntero de pares, el PE. ¿Ok? Vean que este PE. Y
El número de elementos, que luego va a ser PO, lo vamos a guardar en T1. Entonces, en resumen, lo vamos a anotar por aquí arriba. Vamos a utilizar el registro T0 como PD, el registro T1 como PE y el registro como PE vamos a utilizar el 2, el T2, y T1 va a ser el PO. Pero T1 en este punto todavía no es igual a PO, simplemente tiene la cantidad del número de elementos. Para que realmente apunte al final de ORT, ¿qué tengo que hacer yo para que apunte al final de ORT? Este es el array ORT, para que apunte aquí al final. Pues tengo que agarrar el número de elementos, multiplicarlo por 4, que es lo que hacemos en esta línea, num_l por 4, y sumarle a eso la base del array, que es ORT, básicamente. Entonces, sumarle la base del array, que es ORT, que ORT justamente lo tenemos en T2. Entonces, ya de esta forma, T1 sí apunta aquí, al final. Aquí vamos a tener a T1 apuntando al final. Ok, entonces ya tenemos esto y esto. Una vez que calculamos T1 al final, ¿qué tenemos que guardar en el último elemento? Pues justamente en el último elemento de OR tengo que guardar un 0. Entonces hago un store word en 0 T1. Y vamos ahora a hacer este PO menos menos. ¿Qué es hacer un PO menos menos? Es que este T1 ya le guardamos aquí un 0 a ORT. Entonces que ya no apunte aquí, sino que apunte al siguiente elemento. Entonces ahí queremos que esté PO. ¿Dónde está el siguiente elemento? 4 posiciones más hacia 0. Entonces este menos menos que hacemos aquí y que nos quedaba tan fantástico en el diagrama de flujos, pues nos resulta más sencillo hacerle un menos 4 a T1 para que suba 4 posiciones de memoria. Entonces continuamos y ya entramos a este loop. Vean que aquí ya tenemos un loop el cual llamamos even odd sort loop. Entramos a este loop y ¿qué es lo que hacemos? Pues leemos despd. Entonces ese puntero ¿quién es? Pues T0. Entonces leo a donde me apunta T0. Pregunto, ¿es 0? Si es 0, ya acabé. Vamos al final. En el final, ¿qué hago? Pues le voy a cargar en A0 la dirección del array que quiero imprimir, que el array que querría imprimir es ORT, este que está aquí. Llamo a printArray, devuelvo la pila a la posición en que la encontré. Leo RA, la dirección de retorno, devuelvo el puntero de pila a la posición en que la encontré, le sumo 16 porque antes le resté 16 y hacemos un JRRA y ya se acaba con ahí el programa, la función EvenOddSort. Muy bien, volvemos aquí. No se trata del elemento 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que hacer una i con 1. Y entonces, si el resultado es 0, se trata de un número par. Si no, se trata de un número par. Entonces, si es 0, saltamos a par. Si no, entonces se trata de un número impar. Y si se trata de un número impar, ¿qué hacemos? El número lo guardamos en donde nos dice PO. Y decrementamos PO. Entonces vean que esto sería pues esta parte del diagrama de flujo. Se trata de un número impar. Lo guardamos en donde nos dice PO. Y decrementamos PO, que en este caso es restarle 4 porque justamente va a ir subiendo 4 posiciones más arriba. Y vamos a incrementar. Se trata de un número par. ¿Qué hacemos? Pues el número lo guardamos en donde nos dice PE, el puntero de pares. Y movemos el puntero de pares 4 posiciones hacia todo F. Le sumamos 4.
En incrementar, ¿qué hacemos? Le sumamos 4 a PD. Y vamos a Even Odd Sort Loop, que es este loop de aquí, donde volvemos a repetir todo el proceso. Cosas importantes aquí. Justamente, si nosotros tenemos una memoria con todas sus posiciones, ¿qué hemos dicho? Nosotros hemos dicho que en esta memoria con todas sus posiciones, pues si nosotros guardamos palabras, cada una de estas palabras va a ocupar 4 posiciones de memoria. 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí tendríamos una palabra. 1, 2, 3 y 4. Aquí tendríamos la segunda palabra. 1, 2, 3 y 4. Y aquí tendríamos otra palabra. Y si nosotros tenemos un array, dijimos que el array apunta a la primera posición. Y que para recorrer este array, yo voy a utilizar un entero i que voy a ir cambiando de uno en uno. Y que para calcular la posición de cada uno de estos elementos, yo aplicaba una fórmula que era a más i por 4. ¿Qué pasa si a mí no me importa perder la dirección de A? Esto yo lo hago de esta forma porque probablemente yo voy a tener que recorrer este array múltiples veces, entonces no puedo perder la dirección de A. Pero ¿qué pasa si a mí no me importa perder la dirección de A? Pues que para pasar de este elemento al siguiente, yo a A le puedo sumar 4 y hacer A más 4. Y al siguiente, pues lo que había antes más 4. Entonces por eso es que nosotros aquí a estos punteros les estamos sumando 4. Por ejemplo, incrementar para PD, aquí para PE, o le restamos 4 aquí para PO. Y no hacemos todo lo de multiplicar por 4 y sumarle la base del array. Porque justamente lo que yo estoy haciendo es como que si pudiera mover este A, luego de aquí, le sumo 4 y lo pongo aquí. Le sumo 4 y lo pongo aquí. Vean que eso es lo que estoy haciendo al sumar 4. Es otra forma de recorrer un array sin tener que hacer las multiplicaciones. Nuevamente puedo hacer eso porque yo la base del array la tengo almacenada en la pila. Entonces no me importa perderla. Si la tuviera en un registro y no la he guardado en ningún lado, pues sí tengo que tener más cuidado con eso. Bubble sort. Nuevamente vamos a definir estas tres variables, numl, swap y pd. Entonces, en este caso vamos a utilizar el v0, que es donde vamos a devolver el número de elementos. También lo vamos a utilizar como pd, para nada más tener un registro para llevar como i, como contador. Y t0 va a ser nuestro registro donde vamos a guardar la bandera, donde vamos a guardar el flag. ¿Ok? Muy bien, empezamos ahora entonces con este loop que está aquí. ¿Qué hacemos? En este caso, pues justamente yo sí voy a tener un array en el cual voy a tener en un registro que es A0, voy a tener la dirección del array. Y esta dirección aquí sí no la quiero perder. ¿Por qué? Porque esto yo lo tengo que recorrer múltiples veces. Varias veces tengo que recorrer esto. Si swap es diferente de 1, tengo que volver a recorrerlo. Entonces, esta dirección yo no la quiero perder y tampoco la voy a guardar en ningún lado. Entonces, en este caso, yo este array sí lo voy a querer recorrer de esta forma. No ir moviendo el A, sino ir moviendo un I. Entonces, por eso aquí sí vamos a hacer lo de I por 4 o PD por 4 en este caso. Y sumar la base del array i por 4. Entonces en T1 ya tengo la dirección del elemento del array que quiero leer. Con un load word lo leo y lo guardo en T2. Pregunto, ¿es el elemento 0? Que sabemos que es el último del array. Sí, entonces vamos a end loop. Ok, ahorita venimos a end loop. Si no es justamente 0, entonces continuamos. Dado que ya leí un elemento, entonces mi contador de elementos lo incremento en 1.
Pero vean que esto no me afecta el cálculo de la dirección, porque yo ya en T1 tengo la dirección del array, tengo la dirección del iésimo elemento. ¿Dónde está el iésimo más un elemento? 4 posiciones más adelante. Entonces en T1 yo tengo la dirección del iésimo elemento. El siguiente está 4 posiciones más abajo. Entonces aunque modifique aquí el contador de elementos, no pasa nada. Porque la dirección yo la tengo en T1. Entonces en T3 vamos a guardar el iésimo más un elemento. Y pregunto, ¿es 0? Si es 0, nuevamente vamos a end loop. Entonces en el loop, ¿qué hacemos? Si alguno de los dos elementos, el i o el i más 1 es 0, pues vamos a end loop. ¿Y aquí qué hago? Pues pregunto por mi bandera swap. T0 es mi bandera swap. Y pregunto, ¿la bandera swap es 0? No, no es 0. Entonces saltamos a bubble sort. Volvemos al principio. Volvemos a iterar. Si es 0, entonces hacemos un JRRA. Regresamos a la función que nos llamó. Muy bien. Entonces tenemos que ni el AI ni el AI más 1 son 0. Entonces, ¿qué hacemos? Los comparamos. Entonces, ¿qué hacemos? I más 1, que está en T3, es menor que T2. Entonces, preguntamos por eso. Si T4 es 1, quiere decir que no hay que, hay que hacer un swap. ¿En qué caso T4 es 1? Pues justamente estamos leyendo dos elementos y tenemos, por ejemplo, aquí un 5 y aquí un 2. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el 2 está almacenado en T3 y el 5 está almacenado en T2. Entonces, ¿qué comparamos? Como T2 es menor que 5, entonces en T4 va a haber un 1 y tenemos que hacer el swap. Entonces, si tenemos un 0, no hay que hacer el swap. ¿Cuándo tenemos un 0? Pues otro ejemplo. Tenemos aquí un 7 y aquí un 9. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos este caso y tenemos el 7 en T2 y el 9 en T3, hacemos la comparación con el SLT y entonces 9 es menor que 7. No. Por lo tanto, T4 nos va a dar 0, que significa que no hay que hacer un swap. Entonces, justamente si tenemos un 0, saltamos al loop, porque no hay que hacer un swap. Entonces, volvemos a iterar al siguiente elemento. En el caso de que haya que hacer un swap, pues es muy sencillo de hacer. En T2, yo que tengo el iésimo elemento, lo guardo en la posición i más 1. El elemento de T3 es el i más 1, lo guardo en la posición i. Entonces ya hice el swap. Si hago un swap, mi bandera swap la pongo en 1. Entonces le pongo un 1. Y nuevamente vamos a saltar. Aquí me faltaría un salto a loop. Vamos a saltar a loop para volver a iterar sobre el siguiente elemento. Muy bien, esta es la función bubble sort. La función print array es la más sencilla de todas. Bueno, la más sencilla sería el main. Después ya de las que hacen algo, pues el print array. En este caso vamos a tener nuevamente un i. Vamos a tener en T1 la dirección del array que quiero imprimir. ¿Por qué lo tengo que mover de A0 a T1? En A0 recibo la dirección del array que quiero imprimir. Pues porque en A0 yo voy a tener que ir poniendo cosas para poder imprimir. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Pues calculo la dirección del array. Entonces, lo hago de la manera clásica, en donde calculo i por 4 y a eso le sumo la base del array. La base está en T1, el i por 4 lo guardo en T2, entonces i por 4 más la base del array, y en T2 tengo la dirección del elemento que quiero leer. Muy bien. Ahora vamos entonces a poner un 1 en V0, que ese es el código que se pone en V0 para imprimir un entero. ¿Qué entero quiero imprimir? El entero que quiero imprimir lo pongo en A0. ¿Qué entero voy a querer imprimir? Pues justamente el que está almacenado en la dirección que acabo de calcular, T2.
Entonces lo cargo en A0 a través de un load word, lo leo de memoria y lo guardo en A0. Y hago una llamada a syscall, que syscall nuevamente lo que trata de simularnos es una llamada a el sistema operativo para imprimir algo, un entero, un string, un float, o más que imprimir, interactuar con el sistema operativo, interactuar con la interfaz de entrada y salida, que normalmente sería la pantalla y el teclado en este caso. De momento solo vamos a interactuar con la pantalla porque solo queremos imprimir cosas. Preguntamos, ¿lo que leí del array es 0? Si es 0, vamos al printend, vamos al final de la función. Si no, incremento en 1 el i, pongo un 4 en v0, ¿por qué? Porque ese es el código para imprimir un string, y en A0 voy a cargar la dirección del separador, que nuevamente era la coma. Puedo poner una coma espacio para que quede mucho mejor incluso, o sea, puedo poner lo que quiera como separador, un guión, espacio, guión, espacio. Bueno, en este caso pusimos una coma, pero bueno, se puede poner cualquier cosa, es un string simplemente. Llamamos a syscall y eso nos va a imprimir el separador. Y vamos a el loop p, que sería esta función para imprimir el siguiente elemento del array. Si llegamos a 0, ¿qué hacemos? Pues nuevamente ponemos un 4 en v0 para imprimir la nueva línea, el string que imprime una nueva línea. Y llamamos a syscall y nos devolvemos. Hacemos un JRRA. Nuevamente, la idea de esto es tener un ejemplo un poco más grande que podemos dividir en funciones. Y en este caso, pues tenemos 4 funciones. Una función main que solo llama a even odd sort, una función even odd sort que va a llamar a 2 bubble sort y print array, y definimos cada una de esas funciones. La idea es que los códigos de tarea los estructuren de esa forma, es decir, utilizando funciones, llamadas a función, apilando cuando voy a modificar los registros A, los registros S, los registros RA. Haciendo llamadas a funciones dentro de funciones, en donde justamente tengo que tener cuidado con el RA, que no se me pierda. Pues todo esto, la idea es que ustedes lo demuestren en las tareas. Entonces, hasta aquí este ejemplo y continuamos con más temas de programación en lenguaje ensamblador en los siguientes vídeos.